El prólogo de Orid, 17 de enero. Primero, el venerable San Antonio el Grande. Nació en Egipto alrededor del año 250 después de Cristo, en un pueblo llamado Coman, cerca de Heraclea. Tras la muerte de sus generosos y ricos padres, se repartió la herencia con su hermana, menor de edad, y la dejó al cuidado con unos parientes, mientras que él distribuyó su parte de la herencia entre los pobres y se consagró a los 20 años a la vida ascética que anhelaba desde su niñez. Al inicio vivió una vida ascética cerca de su pueblo, pero para escapar del tumulto de la gente se alejó al desierto, a orillas del Mar Muerto, donde como ermitaño pasó 20 años sin relacionarse con nadie más que con Dios, mediante la oración constante, la reflexión y la contemplación, soportando pacientemente las indecibles tentaciones demoníacas. Su fama se difundió por todo el mundo, y a su alrededor se reunieron muchos discípulos, a quienes enseñaba el camino de la salvación con el ejemplo y la palabra. Durante los 85 años de su vida ascética, solamente 2 veces fue a Alejandría. La primera vez para ofrecerse al martirio durante la época de la persecución de la Iglesia, y la segunda vez invitado por San Atanasio, a fin de refutar la calumnia de los arrianos, quienes difundían que él era adherente de la herejía arriana. San Antonio murió a los 105 años, dejando atrás un ejército entero de discípulos e imitadores. Aunque San Antonio no era un erudito, sin embargo era consejero y maestro de los más eruditos de su tiempo, como fue Atanasio el Grande. Cuando algunos filósofos griegos lo provocaron con conocimiento literario, los avergonzó con la pregunta: ¿qué es anterior, la comprensión o el libro? ¿Cuál de esos dos es la causa del otro? Avergonzados, los filósofos se dispersaron porque entendieron que tenían solamente la erudición literaria, sin comprensión, pero que Antonio tenía la razón. He aquí el hombre que alcanzó la perfección, la que se puede alcanzar en la tierra. He aquí el instructor para los instructores y el maestro para los maestros, quien durante 85 años se perfeccionó y solamente de esa manera pudo conducir a muchos otros en el camino de la perfección. Después de años de vida y de grandes logros, San Antonio murió en el año 335 después de Cristo. Segundo, San Teodosio el Grande. Era un emperador glorioso y celoso en la fe que gobernó desde el año 379 hasta el año 395. Constantino el Grande prohibió la persecución de los cristianos, pero Teodosio el Grande dio un paso más. Prohibió el sacrificio idolátrico durante su reino. Trabajó para el fortalecimiento y la propagación de la fe cristiana por todo el mundo. Tercero, San Jorge el Nuevo Mártir de Ioannina. Albanés de origen, nació en el pueblo de Churkli, en Albania, de padres muy pobres y labradores. Los turcos trataron de forzarlo para que se convirtiera al Islam, pero él permaneció firme en la fe cristiana, por lo que fue colgado en Ioannina el 17 de enero del año 1838. Hasta el día de hoy es un gran hacedor de milagros y curador. Reflexión. San Antonio enseña: aprende a amar a la humanidad porque ella cubre todos tus pecados. Todos los pecados son repugnantes delante de Dios, pero el pecado más repugnante de todos es la soberbia del corazón. No te consideres erudito y sabio, sino tu labor será destruida y tu barca llegará vacía al puerto. Si tienes una gran autoridad, no amenaces a nadie con la muerte. Recuerda que por tu naturaleza tú eres susceptible a la muerte, y toda alma se despoja de su propio cuerpo como su último vestido. En Bizancio existía una costumbre extraña e instructiva a la vez. Durante la coronación de los emperadores en la iglesia de Santa Sofía, cuando el patriarca colocaba la corona sobre la cabeza del emperador, al mismo tiempo le daba una bolsa de seda llena de tierra de la tumba. Esto era para que el emperador también recordara la muerte, evitara toda soberbia y fuera humilde. Contemplación. Contempla la persecución del Señor Jesucristo. Primero, su persecución como niño por parte de Herodes. Segundo, su persecución como el hombre y Mesías por parte de los escribas y judíos ancianos. Tercero,
su persecución como Dios por parte de muchos contemporáneos nuestros, escribas y ancianos, judíos y cristianos a la vez. Sermón sobre los dos distintos tipos de sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Primera de Corintios 3:19. Incluso este concepto bíblico es una gran noticia que el cristianismo anuncia al mundo. Una es la sabiduría según Dios y otra es la sabiduría según el mundo y del mundo. La sabiduría según Dios proviene del Espíritu Santo. Los apóstoles se llenaron con esa sabiduría cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. La sabiduría según el mundo proviene de los sentidos y de la materia, y representa la verdadera locura delante de Dios, si no está sellada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Toda sabiduría mundana que se encuentra dirigida solamente por los sentidos corporales, sin tener en cuenta el Espíritu de Dios, es una locura delante de Dios y de los ángeles de Dios, porque tal sabiduría no percibe el Espíritu ni el sentido de este mundo, sino que conoce a este mundo solamente como cenizas de afuera y de adentro, como cenizas que el viento amontona y derrocha, una vez en un sentido y otra vez en otro. Toda la sabiduría del hombre, que se encuentra dirigida solamente con los sentidos, concepciones materiales y fantasías, es locura delante de Dios y de los ángeles y santos de Dios, porque ella no conoce al hombre como hombre, es decir, como ser espiritual, imagen y semejanza de Dios, sino que lo conoce solamente como cuerpo exterior e interior, como cuerpo según la forma y como cuerpo según la esencia. Es lo mismo que si un mono mirando a un tren lo describiría diciendo: esto es un hierro por fuera y por dentro, hierro que se calienta, hierro que se mueve, hierro que le da dirección y hierro que lo detiene. Hermanos, ¿quién es capaz de llenarse de la sabiduría de Dios, sino que aquel que primero se despoja de la locura del mundo? Con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros lo puede hacer, pues sumándose a nuestro deseo y labor, la ayuda de Dios viene inevitablemente al encuentro, porque solo Dios es mansedumbre, sabiduría y santidad. Oh Señor, tú que eres manso, sabio y santo, llénanos con tu sabiduría vivificadora. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.